Benchmarking of Meta-Heuristic Biocontrollers for a Rolling Ball and Plate System. El presente trabajo fue desarrollado por William Montalvo y mi persona, Jairo Alvear, con el soporte de GIECA. ¿Qué es la optimización? ¿Cómo aplicarla a los sistemas de control PID? La optimización es un método que tiene como objetivo buscar valores máximos o mínimos de una función, modificando y explorando un grupo de variables de entrada. El grupo de variables de entrada corresponde a las tres constantes de un controlador PID, Kp, Ki y Kd. Dichas constantes determinan el comportamiento dinámico requerido de una planta. Y la función a minimizar es la integral absoluta del error, que se define matemáticamente como la integral desde un tiempo cero al infinito o a un tiempo determinado del valor absoluto del error por el diferencial del tiempo. La metodología utilizada en la presente investigación se resume con los siguientes pasos. Primero, definir la función de transferencia de la planta. Segundo, definir el rango de la solución aleatoria inicial para toda la población. Tercero, analizar, desarrollar y probar cada uno de los algoritmos biocontroladores como el algoritmo genético, la programación evolutiva, el algoritmo de forrajeo de bacterias, el algoritmo del sistema inmune artificial, el algoritmo de enjambre de partículas y el algoritmo de colonia de hormigas. Se realizó una prueba y varios análisis estadísticos basados en varios experimentos para posicionar en orden descendente cada uno de los algoritmos, siendo primero el algoritmo que tuvo el valor medio del IAE más bajo. Finalmente se midieron los tiempos de ejecución de cada algoritmo para analizar las particularidades de cada uno. La función de transferencia del sistema relaciona el ángulo de rotación del servomotor respecto al desplazamiento de la bola en los ejes de X y Y. Todos los algoritmos bioinspirados fueron probados en esta función de transferencia para obtener constantes PID óptimas. Para definir el rango de la solución aleatoria inicial para toda la población se utilizó el método del lugar de las raíces. El primer punto de interés es cuando la ganancia K es igual a 0.1. Valores inferiores causarían inestabilidad en el sistema. El segundo punto de interés es cuando la ganancia es K igual a 4, con un sobreimpulso de 0%. Para valores mayores a 4 el sobreimpulso no cambia. Por lo mencionado anteriormente, se definieron los límites de ganancia K igual a 0.1 y 4, con los cuales se generó esta tabla. El algoritmo genético. Los genes contribuyen su material genético, su genotipo, proporcional a su idoneidad en forma de descendencia. El individuo en esta población es el gene, y la población de individuos se puede representar matemáticamente por una matriz de 3 por n, siendo n el número de genes en la población. El proceso de optimización. Primero se define la población de genes inicial aleatoria dentro de los límites definidos. Segundo, se calcula el IAE de cada gene. Tercero, seleccionar dos genes padres que contengan el mejor IAE. Cuarto, se producen dos genes hijos con el operador de cruce. Quinto, se mutan ambos hijos. Sexto, se evalúa el IAE de cada hijo. Séptimo, se reemplazan los peores genes de la población por ambos hijos. Octavo, se realiza un salto hacia el paso 2 hasta que se cumpla un número definido de generaciones o el valor del IAE sea menor o igual a un valor definido. Caso contrario, se salta al paso 9 donde se finaliza el algoritmo. A continuación se presenta la simulación del algoritmo genético. La simulación incluye la evolución de las tres constantes, el valor de IAE y la salida del individuo menos apto. Además incluye la salida del individuo más apto y finalmente se presenta una figura que contiene la salida del individuo menos apto en la primera y en la última generación, para evidenciar el proceso de optimización. Algoritmo de la programación evolutiva. Una población de especies se reproduce. Los padres de hijos compiten por su existencia en la siguiente generación basándose en su idoneidad en el ambiente.
El agente en este algoritmo es el mismo individuo, y la población de individuos se puede representar matemáticamente por una matriz de 3 por n, siendo n el número de individuos en la población. El proceso de optimización es muy similar al del algoritmo genético, sin embargo, tiene los cambios mencionados a continuación. Primero, se puede seleccionar dos o más padres. Segundo, los hijos se crean por mutación, es decir, un solo padre genera un hijo. Tercero, en el algoritmo genético se reemplazaban los dos peores genes por dos hijos. En contraste, el algoritmo de programación evolutiva crea una matriz entre población general e hijos, crea una competencia y los individuos con más victorias conformarán la siguiente generación. La simulación del algoritmo de la programación evolutiva incluye la evolución de las tres constantes, el valor del IAE y la salida del individuo menos apto. Además incluye la salida del individuo más apto y finalmente se presenta una figura que contiene la salida del individuo menos apto en la primera y en la última generación para evidenciar el proceso de optimización. El algoritmo de forrajeo de bacterias. Una población de células percibe en la dirección donde se encuentra la comida basado en gradientes químicos en el ambiente. Las mismas secretan químicos para atraer o repeler a otras células. El individuo en este algoritmo es la célula, y la población de células se representa matemáticamente por una matriz de 3 por n, siendo n el número de células. En la estrategia de optimización se simularon tres procesos: la quimiotaxis, la reproducción y la eliminación. La quimiotaxis es el fenómeno en el cual las células dirigen sus movimientos de acuerdo a dos sustancias químicas, comida y señales de otras células. La reproducción. Las células que presentan un mejor IAE se mantienen en la población en las siguientes generaciones. Y la eliminación. Las células idóneas o no idóneas son reemplazadas por células aleatorias para explorar nuevos espacios de búsqueda. A continuación, se muestra la simulación del algoritmo de forrajeo de bacterias. Como se puede ver, esta simulación tiene las mismas gráficas que los dos anteriores algoritmos. De igual forma se finaliza indicando la célula que ha sido menos apta tanto en su primera generación como en su última generación, es decir, la respuesta optimizada. El algoritmo del sistema inmune artificial. Es importante analizar el comportamiento de dicho sistema antes de analizar el algoritmo implementado. Cuando un antígeno es detectado por una célula B, la misma se une al antígeno, como se puede ver en el paso 1. Posteriormente, en el paso 2, el antígeno es absorbido por la célula B. El paso 3. Se genera un compuesto MCH2 en la periferia de la célula B. El paso 4. El compuesto MCH2 activa una célula T cercana. La misma dispara linfocitos hacia la célula B, activándola. Y la misma pasa a ser una célula B activada a una célula de plasma, la cual produce anticuerpos, los cuales cuando entra un nuevo antígeno van a ser neutralizados por los mismos. El individuo del sistema inmune artificial es el anticuerpo, y la población de anticuerpos se representa por una matriz 3 por n, siendo n el número de anticuerpos. La estrategia de optimización se basa en que el antígeno es el valor del IAE. Los anticuerpos son la población inicial de células que, basados en su idoneidad, son clonados para atacar el antígeno, es decir, minimizar el valor del IAE. Los anticuerpos más idóneos son clonados y mutados. Dichos anticuerpos compiten con otros anticuerpos de la población en la generación o iteración actual. Los anticuerpos menos idóneos son reemplazados por anticuerpos aleatorios para buscar nuevas soluciones. A continuación se simula la optimización por el algoritmo del sistema inmune artificial.
En el proceso de optimización se puede evidenciar que al reemplazar el peor individuo por un individuo aleatorio no necesariamente existe una mejora. Es por esto que en el gráfico del IAE existen unos picos de subida y al mismo tiempo las respuestas transitorias son peores que en la anterior generación. Sin embargo, se logra realizar la optimización de forma satisfactoria. La optimización por el algoritmo de enjambre de partículas. El individuo en este algoritmo es la posición y la población es el grupo de posiciones que se pueden representar por una matriz de 3 por n, siendo n el número de posiciones en la población. El comportamiento de este algoritmo se detalla a continuación. Las partículas en el enjambre vuelan a través de un ambiente multidimensional, en este caso de 3 dimensiones, Kp, Ki y Kd, siempre siguiendo a los individuos más idóneos. La optimización se logra estableciendo posiciones iniciales aleatorias e inicializando a cada una de las partículas con velocidades pequeñas. La simulación para el algoritmo de enjambre de partículas se detalla a continuación. En esta simulación se aumentó un campo tridimensional en el cual se evidencia cómo sigue la partícula menos apta a la partícula más apta. Y finalmente se incluye la misma gráfica que en los anteriores algoritmos, que indica la salida tanto en su iteración número 1 como en su iteración final. Optimización por el algoritmo de colonia de hormigas. Cada una de las hormigas transita un camino en específico, desde casa hasta el destino, donde se encuentra la comida, atravesando 3 niveles, el nivel Kp, el nivel Ki y el nivel Kd. Es decir, el agente en este algoritmo es el camino escogido. El comportamiento del algoritmo. Cada hormiga elige un camino aleatorio. Se evalúan todos los caminos elegidos, es decir, se calcula el IAE. Cada hormiga deja feromona en su camino, elevando la probabilidad que en la siguiente iteración más hormigas escojan su camino. Se establece un parámetro de decaimiento de feromona que tiene como objetivo disminuir la feromona en los caminos que no son tomados en cuenta por las hormigas. El algoritmo termina cuando todas las hormigas siguen el mejor camino, Kp, Ki, Kd, que minimiza la función de objetivo que es el IAE. Finalmente, se presenta la simulación de la optimización por el algoritmo de colonia de hormigas, en el cual se simula cómo las hormigas siguen los distintos caminos posibles, y se puede apreciar cómo los niveles de feromona van cambiando en función del tránsito de las hormigas. Finalmente, se muestra la evolución del camino menos apto en la iteración número 1 y la iteración final, evidenciando el proceso de optimización. Para más información sobre las pruebas realizadas, invitamos a los espectadores a leer el artículo.